Hola, buen día a todos. Bienvenidos al video tutorial de química de grado décimo, en donde abarcaremos las temáticas de la configuración electrónica y la formación de enlaces para llegar a la formación de compuestos inorgánicos. En este caso, óxidos, ácidos, bases y sales. Quien les habla, la docente Luz Marina Gutiérrez Herrera, del Colegio IE de los Naranjos de la localidad de Bosa. Entonces, en este pequeño espacio del video tutorial, pues abarcaremos ciertas características que deben cumplir la configuración electrónica y los enlaces químicos, que es lo que queremos abarcar en el día de hoy, y cuáles son los pasos a seguir para llegar a su obtención en la formación de compuestos inorgánicos. Como primera medida, pues vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes dentro de la configuración electrónica y dentro de los enlaces químicos. Dentro de ellos, pues tenemos las características generales de la tabla periódica, que las abordamos en el segundo periodo académico, como el número atómico, como el periodo, como el grupo, como el reconocer cada uno de los elementos con su símbolo correspondiente, como saber también la cantidad de electrones de valencia, los niveles de energía, de que está formado un átomo, la cantidad de protones, de electrones, etcétera. Y a su vez también entender esas características periódicas que forman los elementos químicos, como la electronegatividad, el radio atómico, que son tan importantes para poder llegar también a la parte de la formación de enlaces químicos en la composición de compuestos inorgánicos. Siguiendo también con la dinámica de entender cada uno de estos temas, pues podemos hablar de que la configuración electrónica tiene que ver también con la parte de los elementos químicos, con los niveles de energía, con los subniveles de energía, la cantidad de electrones, el diagrama de Müller, el cumplimiento de la ley de Hund, que es tan importante. Y dentro de los enlaces químicos, pues tiene que ver con los elementos metálicos, el reconocimiento de los elementos metálicos y no metálicos, a su vez las fuerzas electrostáticas, los electrones de valencia, las estructuras de Lewis, la regla del octeto, y por si fuera poco, pues el valor de la electronegatividad. A su vez el reconocimiento, ¿sí?, de las características implícitas en la tabla periódica, porque es muy importante por ejemplo, para saber la configuración electrónica de cualquier elemento y sus características principales. Sin duda, uno de los temas que nos atañe mucho y que nos interesa en este momento es la configuración electrónica. Entonces definamos que la configuración electrónica tiene que ver como con el orden y la cantidad de electrones que va en un átomo por nivel de energía. Entonces para eso pues vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la tabla de Müller, todo lo que tiene que ver también con la parte de los niveles y los subniveles de energía, y al final, para mirar la construcción de esa configuración electrónica y las características que nos arroja para conocer el comportamiento de dicho elemento a través de la cantidad de electrones que van en cada nivel. Entonces podemos hablar de primero, podemos hablar con los niveles y los subniveles de energía. Entonces decimos que todo átomo está formado por niveles de energía, que esos niveles de energía pues se conocen como los números cuánticos, que son los mismos periodos que están ubicados en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel K, que equivale al nivel al número cuántico 1, el nivel L, que equivale al número cuántico 2, el nivel M, que equivale al número cuántico 3, y así sucesivamente en su orden hasta llegar al Q, nivel Q, que equivale al número cuántico 7. ¿Por qué 7? Porque solamente dentro de la tabla periódica tenemos la formación de 7 periodos que equivalen a los mismos niveles de energía.
Continuando con la parte de los subniveles de energía, entonces nos damos cuenta aquí en la imagen que para cada nivel de energía hay diferentes subniveles de energía y que ellos aumentan o disminuyen dependiendo de la cantidad de energía que sucede en el átomo. Entonces, por ejemplo, para el nivel K, solamente existe un subnivel de energía que se llama S y solamente máximo puede tener 2 electrones en ese subnivel de energía. En el nivel L encontramos que máximo podemos tener 8 electrones en ese subnivel, pero ese subnivel está compuesto por dos subniveles que son el S y el P. En el S máximo me caben 2 electrones y en el P máximo me caben 6 electrones para un total de 8 electrones. En el nivel M, entonces encontramos tres subniveles, el S, P y D respectivamente, S con 2 electrones máximo, P 6 electrones y D con 10 electrones máximo para un total de 18 electrones máximo. En el nivel N vamos a encontrar un total de 32 electrones repartidos en 4 subniveles S, P, D y F respectivamente para contener máximo 2 electrones, 6 electrones, 10 electrones y 14 electrones máximo. ¿Qué quiere decir con el máximo? Que pueden caber también menos de esa cantidad. Simplemente los que se necesiten para llegar al número atómico requerido. En el nivel O, pues también vamos a tener, digamos que 4 subniveles de energía, respectivamente igual a los del nivel N. Y en este caso, a medida que va aumentando el nivel, pues también va disminuyendo la cantidad de subniveles y la cantidad de electrones, ya que en el último nivel de energía, que es el Q, pues ellos deben contar o tratar de cumplir con la regla del octeto, es decir, que en su último nivel completen 8 electrones de valencia, ya que este último nivel es el que va a permitir que se una con el otro último nivel de otro átomo para formar un enlace y llegar a un compuesto inorgánico. En el caso de la tabla de Müller, la tabla de Müller es, digamos que una muestra de cómo sería el orden de esos niveles y subniveles de energía para poder llegar a la configuración electrónica de cualquier elemento. Entonces, la tabla de Müller simplemente son líneas diagonales, las cuales van a abarcar cada uno de los en un orden los niveles y subniveles de energía, teniendo en cuenta la cantidad que cabe en cada uno de ellos máximo. Entonces, igual hay 7 niveles de energía, vea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles de energía. En el nivel 1 cabe un subnivel, en el nivel 2 caben 2 subniveles y así sucesivamente según lo descrito anteriormente en el átomo. ¿Cuál es el orden que debemos seguir? Siempre debemos leer en forma diagonal, iniciando en este punto, en la parte de arriba hacia abajo, hasta donde termina la flecha. Y el orden es seguido por, digamos, el nivel y subnivel que atraviesa esa diagonal. Entonces empezaremos con la primera diagonal que va del punto de inicio que estoy señalando acá hasta el punto final que sería la flecha y me dice que tiene que empezar con un 1S. Si voy leyendo la segunda diagonal, entonces inicio hacia abajo hasta la flecha y me dice que solamente atraviesa otro nivel y subnivel de energía que sería 2S. En su orden, entonces seguiría con el tercero. Entonces en la tercera diagonal me está diciendo que el orden sería que siguiera con 2P, ¿cierto? Que máximo van 6 electrones y seguiría con 3S, que tendría 2 electrones máximo, ¿listo? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces en el nivel cuarto, por ejemplo, inicio desde acá leyendo, entonces ya iniciaría con el 3P y con el 4S. Y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de niveles y subniveles que necesitemos. Ya para finalizar con un ejemplo, entonces digamos que esta es la distribución electrónica, ¿sí? Según la tabla de Müller y según la cantidad de electrones en los subniveles y niveles de energía. Y entonces, por ejemplo, tenemos el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D5. Los exponentes que encontramos acá nos dan la cantidad de electrones que hay por subnivel. ¿Listo? Entonces, para saber a qué número pertenece, pues entonces
entonces tendríamos que contar cada uno de esos electrones. En este caso, pues tiene 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Quiere decir que el elemento número 25 corresponde al manganeso, entonces corresponde, digamos, que este orden de configuración electrónica. ¿Qué más me está diciendo? Que tengo los niveles de energía. Este número me está diciendo que son los niveles de energía, y entonces en total tengo que escoger el número más grande para que me diga en qué periodo se encuentra ese elemento. Entonces ese elemento se encuentra en el periodo número 4, ya que el coeficiente más grande es el 4, y el grupo me lo están dando también terminando digamos en ese mismo periodo. Me va a decir que tiene un subnivel S y me está diciendo que está en el grupo, estos electrones me están diciendo que están en el grupo 2A. ¿Por qué en el 2A? Porque pertenece a la región S. ¿Listo? Entonces, digamos que junto con este 3D, que es el que termina, entonces me está diciendo que mi elemento está en la región D, ¿sí? Y que por ende, entonces está en el grupo, digamos, 7B, 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 y que está en el centro de la tabla periódica. Para finalizar, iniciamos con la parte de los enlaces químicos. Entonces, en los enlaces químicos es importante tener en cuenta de que hay diferentes tipos de enlaces, que el enlace químico en su definición quiere decir que es la unión de varios elementos a través de enlaces, ¿sí? Que permiten formar compuestos, en este caso los inorgánicos. Entonces los vamos a dividir en dos, en unos enlaces entre átomos o interatómicos y en unos enlaces entre moléculas o intermoleculares. Entonces, en la parte de los enlaces entre átomos, pues vamos a tener el enlace iónico, el metálico y el enlace covalente. El enlace iónico solamente sucede entre metales y no metales, por eso la importancia de siempre estar presente con la tabla periódica. ¿Listo? En el enlace metálico simplemente se va a dar entre metales. En el enlace covalente se va a dar entre no metales, ¿sí? Y estos pueden ser polares, no polares, y pueden ser dativos, es decir, covalentes coordinados. ¿Listo? Y entre las moléculas intermoleculares, pues vamos a tener también, digamos que aquí en las moléculas intermoleculares, pues vamos a tener compuestos que tienen que ver con enlaces con puentes de hidrógeno y con las fuerzas de Van der Waals. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues la notación de Lewis para poder hacer este tipo de enlaces presentes. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos punticos son las estructuras de Lewis, y esas estructuras de Lewis me están diciendo la cantidad de electrones que tienen que formar el enlace con los diferentes elementos. Adicional a eso, entonces hay que tener en cuenta también que, digamos, para una clave muy especial en química es que el enlace iónico, cuando yo resto las electronegatividades de los elementos y me dan mayor a 1.7, entonces quiere decir que es un enlace iónico. Pero si si la resta de esas electronegatividades me da menor a 1.7, quiere decir que el enlace que he formado es un enlace covalente. Por último, ya terminando, digamos, en este video tutorial, pues encontramos dos ejemplos, uno de enlace iónico que se da entre un elemento metálico y un elemento no metálico, en este caso el sodio y el cloro. ¿Listo? Entonces, donde el cloro tiene 7 electrones y el sodio tiene 1, donde este sodio le está compartiendo ese electrón para que el cloro complete la regla del octeto, es decir, complete 8 electrones en su último nivel de energía. Y en el enlace covalente encontramos la estructura del agua, donde el oxígeno tiene 6 electrones y el hidrógeno tiene cada uno un electrón. ¿Qué pasa ahí? Que el hidrógeno está compartiendo esos electrones que le hacen falta al oxígeno para completar la regla del octeto. Entonces, digamos que esta dinámica nos ha servido muchísimo para entender y llegar a la formación de compuestos inorgánicos. Pues por último, espero que este video tutorial les haya servido. Cualquier inquietud ya sabe que se deben remitir conmigo pues al correo electrónico para una mejor explicación. Entonces, mil bendiciones y gracias por prestar atención y estar siempre comprometidos.